Ok, listo, ahora sí. Bien, vamos a comenzar entonces. Ayer lo último que hicimos fue este ejercicio, estos ejercicios esta parte 6 y dibujamos algunos de los ejercicios que era dibujar la derivada a partir de su gráfica. Entonces, como les dije, la clase, las dos primeras clases de esta semana nos ayudan a entender lo que es la derivada y cuál es su interpretación en la gráfica y su efecto en el comportamiento de la función. Entonces, para no tener que siempre estar haciendo esos límites, pues ya se han demostrado varias propiedades de las derivadas y eso es lo que vamos a aprender para que cuando tengamos que hacer una derivada, pues simplemente aplicamos las propiedades y no tenemos que irnos a hacer los límites eh, de la definición de la derivada, o sea, este límite. En lugar de hacer este límite, ya se han demostrado algunos resultados para que no sea necesario hacerlo. Entonces, por ejemplo, algunas propiedades son que la derivada de una potencia, entonces, como yo les decía previamente, podemos escribir f' de x o de x, ¿sí? Entonces, de cualquier manera da lo mismo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la función y igual x a la n, ojo, donde n es un número cualquiera. Entonces, la derivada va a ser igual a n por x a la n menos 1. Bien, esta sería la derivada. O sea, si yo tengo x a la cualquier cosa, la derivada va a ser bajar este n aquí a multiplicar x a la n menos 1. Recuerden que esto lo puedo escribir también de esta manera, ¿no? Si f de x es igual a x a la n, pues entonces f' de x es igual a n por x a la n menos 1. Estoy dándoles todas las maneras en que las pueden ver y todo significa lo mismo. Pueden decir también que de y de x es igual a n por x a la n menos 1, ¿sí? O como está ahí escrito en el libro, en lugar de escribir perdón, en las diapositivas, en lugar de y de x, pueden decir de x a la n de x es igual a n por x a la n menos 1. Entonces, todas estas significan lo mismo. ¿Cuál es el punto? El punto es que la derivada de una potencia es bajar el n y x a la n menos 1. Y esto tiene que ser un número real. ¿Sí? Puede ser cualquiera, 4, 5, 6, 1.5, raíz de 4, raíz de 3, menos 8, menos un medio. Cualquier número. Mientras sea un número real, podemos aplicar esto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, hallar la derivada de eso. Cuando hablamos de diferenciar algo, es lo mismo que hallar la derivada de algo. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se confundan. Entonces, x a la 7. Entonces, la derivada de x a la 7, o sea, y' va a ser igual. Entonces, recordemos, x a la 7, n vale 7 ahora. Entonces, bajamos el 7, lo multiplicamos por x elevado a la 7 menos 1. Es decir, 6. Y esta sería la derivada. Si hubiéramos hecho el límite, como hemos visto previamente, hubiéramos llegado al mismo resultado. ¿Sí? Esto, y igual x. ¿Cuál es la derivada de y igual x? Pues entonces tenemos que recordar que si aparece un x es como si estuviera a la 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Baja el 1 por x a la que? A la 1 menos 1. ¿Sí? Eso es lo que nos dice.
Entonces, eso que no es más que 1, porque esto queda x a la 0 y x a la 0 es 1 por 1. ¿Sí? Este otro ejercicio de aquí, y igual a x a la menos 2 tercios, ¿verdad? Menos 2 tercios. Y' va a ser igual a quién? Este menos 2 tercios baja. No, esto lo tachamos aquí. Menos 2 tercios. O sea, este menos 2 tercios se está elevando a la x, entonces juega el valor de esta n. Es lo mismo. Esto es un número, ¿no? Menos 2 tercios es un número real, entonces simplemente lo que hacemos es bajar el número, que aquí menos 2 tercios, por x elevado a la n, donde n es menos 2 tercios, menos 2 tercios, menos 1. Ojo que el menos 1 está en el exponente, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos que la derivada de esto va a ser menos 2 tercios, que multiplica a x, y aquí es menos 2 tercios menos 3, es decir, menos 5 tercios. X elevado a la menos 5 tercios. Y finalmente este ejemplo, y igual x a la raíz de 2, entonces y' va a ser igual a x a la algo, ese algo es raíz de 2, entonces bajo el raíz de 2, lo pongo aquí a multiplicar por x elevado a la raíz de 2 menos 1. ¿Sí? Y bueno, y aquí uno podría utilizar calculadora y poner eso, pero así como está, ya estaría bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto de la regla de las potencias? A esta propiedad. ¿Todo claro? No es difícil, pero es importante tenerlo claro porque a veces aparecen cosas como, por ejemplo, x a la pi, la derivada de x a la pi, pues es que pi es un número. Entonces la derivada de x a la pi va a ser, bajemos el pi, x a la pi menos 1. Y eso está bien. Siempre que veamos un exponente real, o sea, que sea un número, podemos aplicar esta propiedad. Y bueno, es importante también entender que si hubiéramos hecho los límites, como los hicimos en los días anteriores, ayer y antier, si hubiéramos hecho los límites, hubiera sido exactamente lo mismo, hubiéramos llegado al mismo resultado. Si alguien tiene curiosidad, puede demostrar esto a través del límite. Es decir, apliquen el límite para saber cuál es la derivada de x a la n. Y van a llegar a esta fórmula que está aquí. Bueno. Otra propiedad. ¿Estamos bien? Sí. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok. Tenía como un bajón de energía, pensé que se había ido el internet. Bueno, entonces, otra propiedad es la regla de la función constante. Y no es más que si yo tengo una función que es constante, pues entonces la derivada es igual a 0. ¿Significa eso? Pues sí. Si, por ejemplo, yo tengo f de x es igual a 4, por ejemplo, pues la derivada va a ser igual a 0. Siempre que yo incluya un número constante, entonces la derivada de ese número es 0. O sea, cuando digo número constante me refiero a que fx igual a pi, fx igual a 8, fx igual a menos 1, todo eso. Y también tenemos la regla de la multiplicación por una constante. Y es que si yo hago la derivada de
una constante por una función, entonces la derivada de una constante por una función, entonces la derivada va a ser la constante multiplicada por la derivada de la función. Vamos a verlo en ejemplo. Entonces, por ejemplo, es contra la derivada de eso. Allá es la derivada de 5x a la 4. Entonces, ¿qué sabemos de 5x a la 4? Aquí mejor. Y igual a 5 por x a la 4. Entonces, esto es una constante que multiplica a una función. Entonces, lo que vamos a tener es que y' va a ser igual a 5 por la derivada de esta función que está aquí metida. Es decir, la derivada de x a la 4. Y x a la 4 ya sabemos cómo se deriva, porque es un x a la algo. Entonces, la derivada va a ser 4 por x a la ese algo menos 1. Es decir, 3. Entonces, la derivada de 5x a la 4 es 20 por x a la 3. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a este? ¿Todo claro? Si tenemos la función, por ejemplo, f de x igual a, qué sé yo, menos un medio, ¿cuál sería la derivada de eso? ¿Cuánto sería f' de x? 0. 0. 0 porque no tiene X. 0, porque es solo una constante. Si tuviéramos, por ejemplo, y igual, desde yo aquí, raíz de 3 por x a la raíz de 3, por ejemplo. ¿Cuál sería la derivada de eso? ¿Quién me dice? Raíz de 3 por raíz de 3. Ajá, ya. Raíz de 3, porque esto es una constante. Y raíz de 3 menos 1. Y por la derivada de esto, y la derivada de esto, muy bien, esto es x a la algo. Entonces bajo el algo, que en este caso vuelve a ser raíz de 3, y lo multiplico por x elevado a la s algo Menos 1. menos 1. Entonces en este caso, pues esto me da 3 veces x a la raíz de 3 menos 1. Listo. Entonces para que esos ejemplos para que los tengan claros. Y la siguiente propiedad es bastante útil, y es que si yo tengo la suma de dos funciones o la resta de dos funciones, entonces la derivada de eso va a ser igual a la derivada de cada una, a la suma de las derivadas o a la resta de las derivadas. Entonces, fíjense, aquí tenemos la derivada de una función más otra función. La derivada entonces va a ser la derivada de la primera función más la derivada de la segunda. Igual aquí. Derivada, resta, las derivadas se restan. O sea, básicamente, si yo encuentro una suma o una resta, pues yo puedo ir derivando por pedacitos. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por ejemplo, allá es la derivada de todo eso. Entonces ya sabemos que por las propiedades de la derivada que esto es una suma y una resta. Hay restas y sumas. Entonces, para derivar, lo único que tengo que hacer es ir derivando cada uno de los pedacitos. Entonces, primero derivamos esto. 4 por x a la 5. ¿Cuál es la derivada de 4 por x a la 5? Bueno, como es 4 por un x a la 5, entonces la constante 4 por x a la 5, y x a la 5 es x a la algo, entonces utilizamos el procedimiento 5 por x a la 5 menos 1, es decir, 4. ¿Sí? Y ahora se mantiene el menos y hacemos la derivada del siguiente, un medio por x a la 4. Entonces, un medio por x a la 4 es la constante un medio por x a la 4, y x a la 4 es
como es una potencia, x a la algo, entonces bajamos el algo, x a la 3, más la derivada de 9x a la 3, entonces 9 por el 3 por x a la 2, más el 10, entonces el x a la 2 viene siendo 2 veces, la derivada viene siendo 2 veces x a la 1, porque es 2 menos 1, menos 13 por la derivada de x, pero la derivada de x ya habíamos visto que era 1, entonces por 1, más la derivada de 6, pero ya habíamos visto que la derivada de una constante es 0, entonces más 0. Y entonces quiere decir que la derivada de todo esto es este polinomio que está aquí, 20x a la 4, menos 2 veces x a la 3, entonces ya es acomodarlo, ¿no? Más 27 x al cuadrado, más 20x, menos 13. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Todo bien? Bueno, Profe, espere. Repítame la última parte, que se... esto. Sí. No, pues esto fue simplemente simplificar aquí lo que se podía. Hice las multiplicaciones y ya. 4 por 5, O sea, 20. operó. Hice las operaciones. O sea, y está dividiendo, y está derivando una por una. O sea, ojo. La derivada es esta. Hasta aquí hice la derivada. Aquí lo único que hice fue hacer las operaciones que había dentro de, o sea, para ponerlo más bonito. ¿Sí me entienden? Ah, listo ya. O sea, unió con, ¿cómo se llama? Los términos semejantes, prácticamente. Sí. O sea, Ok, listo. multipliqué y dejé todo que se viera bien. Pero el proceso de derivar solo fue esta primera parte. ¿Bien? Ok. Entonces, recta tangente. Encuentre una función de una recta tangente a la gráfica f de x igual a 3x a la 4 más 2x al cubo menos 7x en el punto correspondiente a x igual a menos 1. Esto ya es muy parecido a lo que estábamos haciendo ayer. Entonces, f de x igual a 3x a la 4 más 2x al cubo menos 7x. Ok, y nos piden encontrar una función, perdón, nos piden encontrar la recta tangente a esta función en el punto x igual a 1. ¿Sí? X igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos que hallar la ecuación de la recta tangente a esta función en x igual a menos 1, necesitamos primero hallar la pendiente de la recta tangente a x igual a menos 1. Y la pendiente de la recta tangente, ¿qué es? Una pregunta. ¿Qué es o cuál es la pendiente de la recta tangente de una función? Ahí La responde. derivada. La derivada de la derivada. función. La derivada de la función. Entonces, si queremos la pendiente, necesitamos hallar la derivada. Entonces, primero derivemos. De manera que ya no vamos a hacer el límite así como lo habíamos hecho antes, sino que aplicamos las propiedades de la derivada. Entonces, ya vamos a saber que la derivada de esto es 3 por
veces por la derivada de x a la 4, entonces por 4 de x a la 3, por no. Más la derivada del 2x a la 3, que sería 2 por 3 veces x a la 2, menos la derivada de 7x, que es 7. Veamos 7x o algo por x, la derivada es esa. Entonces ya tenemos aquí la derivada, vamos a dejarlo bonito. Bien, ya tenemos ahí nuestra derivada. Entonces, si queremos hallar la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1, ¿qué tendríamos que hallar? A ver, María. Ya tenemos la derivada, ahora necesitamos la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1. ¿Cómo la encontramos? María. ¿No está? María Alejandra. Me parece que está en otro cuento. Entonces, a ver, aquí, por aquí. Tom. Hace rato no lo oigo. Están dormidos todos. Tom, despierte. Profe, Persona que había Reemplazando, que bro. reemplazar menos Ah. 1 en todas las X. Está esperando que... Listo. Tom. Entonces, Tom, ¿cómo hallamos aquí la pendiente de la recta tangente? Tom. Sí, profe, yo iba reemplazando el -1 es en la... Exactamente. Entonces, ya teniendo la derivada, si queremos la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1, necesitamos hallar f' de menos 1. Es decir, ¿cuánto vale la derivada en menos 1? Entonces, reemplazamos, ¿no? 12 por x de menos 1 a la 3, más 6 por menos 1 al cuadrado, menos 7. 12. Menos 1 a la 3 negativo, más 6, menos 7. Y eso nos da menos. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta tangente. Y teniendo la pendiente, ¿qué nos hace falta para poder hallar la recta, la ecuación de la recta? ¿Qué nos hace falta? Un punto. Un punto. Entonces, ¿el punto cuál sería? ¿Qué punto sería? El punto en el eje Y, porque ya tenemos en el eje X. Ok, si ya tenemos que la recta pasa por menos 1 algo. Menos 1, ¿y cuál sería la parte en Y? Por donde pasa la recta. F de menos 1. Exacto. Fíjense que aquí la recta, como pasa por la función en menos 1, tenemos que va a pasar por el punto menos 1, el valor de la función en menos 1. Entonces ahora tenemos que mirar cuánto vale la función en menos 1. Entonces, ¿cuánto vale la función en menos 1? Y ojo, fíjense que hay una diferencia entre f de menos 1 y f de menos 1. Entonces, f de menos 1, ¿qué va a ser? 3 por menos 1 a la 4, más 2 por menos 1 a la 3, menos 7 por menos 1. Entonces, ¿cuánto me da eso? Me daría 3 menos 2 más 7, ¿no? Es decir, me da 8. Entonces, la recta pasa por menos 1,8. ¿Listo? Esto es importante que lo tengan claro. ¿Por qué hacemos esto? A mí no me interesa que ustedes se aprendan procedimientos. No se aprendan a hacerlos, no aprendan a hacer los ejercicios, aprendan a entender por qué se hacen las cosas. Yo sé que es otra manera de hacer las cosas, porque en el colegio a uno le enseñan, la mayoría de las veces le enseñan esa
repetir procedimientos. Yo no quiero que ustedes aprendan a repetir procedimientos. Yo quiero que esto que yo acabé de hacer aquí entiendan por qué se hizo. ¿Por qué se hizo? Porque yo necesito que la recta sea tangente a la función en x igual a menos 1. Entonces, si es tangente a la función en x igual a menos 1, debe pasar por el mismo punto por el que pasa la función. Y la función pasa por menos 1,8. ¿Por qué pasa por menos 1,8? Porque si evaluamos la función en menos 1, me da 8. Todo esto que acabo de decirles, ustedes tienen que entenderlo. ¿Sí? Y si aún no lo entienden, repitan este video 1.000.000 de veces hasta que lo entiendan, para que lo visualicen. Por eso me interesaba tanto que hicieran ese ejercicio 7, que ya vi que algunos de ustedes lo hicieron. Y les quedó muy bien. Entonces, para los que aún no lo han hecho, ya tienen la solución, pero no la miren. Háganlo por su propia cuenta. Bueno, entonces ya tenemos que la pendiente es... Ahora ya no quiero decir... El negativo también aplica para el problema del barranquillero. Menos soleada, entonces. Sí, profe, también aplica. También aplica. Entonces, tenemos la pendiente es menos soleada. El punto es, y el punto es menos 1,8. Entonces ya podemos saber cuál es la ecuación de la recta. Hacemos menos soleada igual a, entonces, y menos 8 dividido en x menos 1, ¿no? Tiras con los paréntesis. Bueno, voy a hacer este para que lo recuerden. Menos 13 por x más 1 igual a y menos 8. Esto que le estoy haciendo aquí es un bonus. Esto ya deberían saberlo ustedes perfectamente. Y entonces, ya la ecuación de la recta será y igual a menos 13x. Ahí se me salió y nadie me dijo nada. Y entonces aquí queda más 8 me da 5, más 5. Ah, no, menos 5. Aquí tendríamos la ecuación de la recta. ¿Listo? Y ahí tendríamos la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a 3x a la 4 más 2x al cubo menos 7x en el punto x igual a menos 1. O sea que si dibujáramos la gráfica de esa función, voy a dibujarla chambonamente porque digamos que sea así. En el punto menos 1, bueno, hay un problemita ahí. Por aquí. En el punto menos 1. Digamos que esta sea la gráfica de la función f de x igual a 3x a la 4 más no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues entonces si viniéramos aquí, el punto menos 1, este puntico de aquí, que es el correspondiente a menos 1, ya hallamos que pasa por menos 1,8. Y si trazáramos la recta tangente a ese punto, pues entonces la ecuación de esa recta tangente sería la ecuación que hallamos previamente. ¿Listo? Y la pendiente sería la misma pendiente, sería la misma derivada. ¿Preguntas? Bueno, vamos bien entonces. Bien, finalmente vamos a hacer este ejercicio. Hallar la derivada de 4 por raíz de x más 8 sobre x menos 6. Bueno, esta. Digamos que esta se ve un poco distinta a lo anterior, pero al final termina siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos utilizar las propiedades de la potenciación. Y vamos a ver cómo. Y de la radicación, en este caso también.
Entonces, que tenemos que recordar que si yo tengo una raíz, esto lo puedo escribir como x a la algo, ¿no? Entonces, tenemos que recordar eso, que si yo tengo raíz de x, esto es lo mismo que x a la 1/2. Creo que es x a la 1/2. Exactamente. A ver, les digo otra. Por ejemplo, raíz cúbica de x al cuadrado, por ejemplo. Esto lo puedo escribir como x A la 2/3. X a la 2/3. a la 2/3. Entonces, todas estas cosas deben recordarlas. Si yo tengo aparte de todo, por ejemplo, 1 sobre x, ¿esto cómo lo puedo escribir? ¿X a la qué? A la -1. A la -1. Muy bien. Si yo tengo 3, por ejemplo, sobre x al cuadrado, ¿cómo lo puedo escribir? 3x a la -2. 3 por x a la -2. Muy bien. Entonces, estas cosas, recordarlas. Hay que recordarlas. Entonces, lo primero cuando uno cosas así, raíces, con divisiones, con todo, acomodarlo, escribirlo de una mejor manera. Entonces, 4, antes de hacer la derivada, ojo, esto todavía no estoy haciendo ninguna derivada, simplemente estoy cambiando y colocándolo de una manera en que pueda hacer la derivada. Entonces, raíz de x, sabemos que lo puedo escribir como x a la 1/2, entonces lo dejamos como x a la 1/2. X a la 1/2, más 8 sobre x, pero sabemos que 8 sobre x, ahí, 8 sobre x es lo mismo que 8 veces x a la -1, propiedades de la potenciación, menos 6 sobre raíz cúbica de x. Pues hagámoslo aquí apartecito, 6 sobre raíz cúbica de x. Entonces, primero cambiemos el de abajo. Entonces, ¿eso qué significa? Que esto es 6 sobre raíz cúbica de x, ¿cómo A lo la puedo escribir? -1/3. Entonces, exacto. Entonces, raíz cúbica de x es x a la 1/3. Entonces, si yo tengo 6 sobre raíz cúbica de x, es lo mismo que 6 sobre x a la 1/3. Y esto es lo mismo que 6 por x a la -1/3. ¿Sí? Eso es para que recuerden estas propiedades de la potenciación. Y entonces tenemos menos 6 por x a la -1/3 más 10. Y ojo, esto que acabé de hacer, esto que acabo de escribir aquí, no tiene nada que ver con la derivada. Esto aquí no he derivado. Simplemente escribí la ecuación de otra manera, que me va a ayudar para la derivada. Pero no quiere decir que aquí haya derivado. No he hecho nada todavía. Ahora, una vez lo tengo así, como está escrito aquí, pues ahora sí puedo derivar. Vamos a borrar todo lo demás, para que no nos confunda. Entonces, una vez lo tengo así como está ahí, ahora sí ya puedo derivar, porque ya tengo todo escrito en función de algo, de cosas que yo sé derivar. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Y'. Ahora sí la derivada va a ser la derivada de 4x a la 1/2. ¿Cuál sería la derivada de 4x a la 1/2? A ver, Camilo. ¿Está por ahí Camilo? ¿Alguno de los dos Camilos? 4x a la 1/2. Sí, la derivada de esta primera parte. ¿Cuál sería? 2x a la -1/2. Exactamente. Entonces, ¿qué sería? 4 veces por el 1/2 que baja por el x elevado a la 1/2 menos 1. ¿No? 1/2
menos 1. Y eso es exactamente lo que dijo Camilo, 2 veces x a la menos. Y ahora, más el 8x a la menos 1, que la derivada sería, a ver, ¿quién no le he preguntado? Profe, si quiere yo participo aquí. A ver, Sebastián. Sí. Ya, profe, pero te vuelvo a ir la puntilla que era yo. Aquí está. Entonces la derivada de esto, de 8x a la menos 1. Sería menos 8x a la menos 2. Exacto. Entonces, ¿qué sería? Menos 8x a la menos 2. ¿Por qué? Porque esto viene siendo 8 veces x a la menos 1. La derivada de x a la menos 1 bajo el menos 1, entonces se baja multiplicando por menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Entonces, x a la menos 2. Muy bien. Ojo, yo lo estoy haciendo así despacio para los que de pronto no es la primera vez que lo ven, pero ustedes pueden hacerlo y saltarse pasitos, ¿no? Pueden hacerlo así como ustedes me están diciendo y va a estar bien, obviamente. Bien. Y, Profe, ya la última sería 3x a la menos 4 tercios. Casi, pero entiendo que está más o menos bien. Sería 2x a la menos 4 tercios. ¿Por qué? Porque es menos 6 Sí, es entre 3. bajo el menos 1 tercio. Entonces, por menos 1 tercio por x a la menos 1 tercio menos 1. ¿Sí? Más la derivada de 10. Y la derivada de 10 es 0. Entonces ya este pedazo que dice aquí, esto es la derivada. La voy a escribir de una mejor manera. Pues simplemente el y' que va a ser así como me dijeron inicialmente, 2 veces x a la menos 1 medio, porque estoy haciendo las multiplicaciones y las divisiones, menos 8x a la menos 2, y el menos 6 por menos 1 tercio me da más 2 a la menos 1 tercio menos 1, que sería menos 4 tercios. Y ahí hemos hecho la derivada. ¿Alguna pregunta respecto a esto que hicimos? ¿Todo en orden? Bueno, súper bien. Tenemos bastantes otros ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes van a derivar, hacer estos ejercicios, estos de aquí. Estos. Van a hacer estos ejercicios. Todos. En el Flop Edu. ¿Listo? Entonces, lo primero que deben hacer, yo no quiero que todavía apliquen ninguna propiedad que ya conozcan sobre los productos y cosas así. Simplemente lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, cuando encuentren, por ejemplo, algo así, pues hagan las divisiones correspondientes. Cuando encuentren algo así, pues hagan los exponentes correspondientes y así sucesivamente. Para que vean cómo funciona esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Es claro lo que vamos a hacer? Bueno, entonces vamos al Flop Edu y todos a trabajar en estos 8 ejercicios. Yo quiero que ojalá todos pudieran responderlos todos.